Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 31 de agosto, jueves de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leemos el capítulo 3, versículos 7 al 13. Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos conduzcan hacia ustedes, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, después de haber expresado el modo en que San Pablo y sus compañeros han desarrollado esa evangelización entre los tesalonicenses, les comenta cómo en medio de las dificultades, las tribulaciones que están pasando, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque efectivamente recuerdan que aquellas dificultades, aquellas tribulaciones, todos aquellos sufrimientos que se ofrecen por la evangelización ya han dado fruto, frutos de conversión, de personas que estaban alejadas de la fe, de personas que no conocían a Dios y que ahora están caminando ese camino de la fe. Por tanto, las nuevas tribulaciones que tienen que enfrentar Pablo y los demás serán con esa misma finalidad, producirán los mismos frutos y lógicamente eso llena el corazón de esperanza. La fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. Qué bonito es darse cuenta que nuestra fe no es solo capaz de dar consuelo a nuestro propio corazón, a nuestra propia alma, sino que nuestra fe bien vivida es motivo de consuelo para muchas almas atribuladas. Qué bonito es cuando escuchamos, he sentido gran consuelo viendo la fe de estas personas, viendo cómo rezaban, viendo cómo pedían. A mí me ha pasado en tantas ocasiones encontrarme en una situación semejante, donde gracias a Dios las personas han podido agarrarse de mi fe, de la fe de la comunidad, sentirse acogidos en esa fe y lógicamente sentirse consolados. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. Saber que están efectivamente caminando en los caminos del Señor. Y entonces se pregunta San Pablo, ¿cómo podremos agradecerle debidamente al Dios? A Dios, el gozo tan grande que a causa de ustedes nos llena. Nos alegramos en el Señor. Y le pedimos al Señor con toda el alma que nos conceda verlos personalmente. ¿Por qué quiere San Pablo verlos personalmente? Porque ya ha pasado un buen tiempo desde que tuvieron que abandonar ya esa comunidad y seguir a la predicación de otros lugares. Y quieren verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe.
Qué bonitas son estas palabras. ¿Por qué? Porque los miembros de Tesalónica, los tesalonicenses, a los cuales Pablo les está dirigiendo estas palabras, han recibido la fe. Sí, por supuesto, pero la fe no se vive en un solo instante y no se recibe en un solo instante todo lo que concierne a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un camino y en la medida que uno va caminando, va aprendiendo, va recibiendo lo que falta. No es que uno no haya recibido la fe, la ha recibido. El día de mi bautismo he recibido yo la fe, pero la vivencia de ese camino que es la fe solo se puede llevar adelante en el tiempo. Y por eso es que el crecimiento de aquel que tiene fe tiene que ser constante. Cuando nosotros, en cambio, pensamos que ya hemos alcanzado la meta, no, yo ya tengo la fe, yo ya soy un creyente, yo ya sé todo lo que tenía que saber. Me equivoco completa y absolutamente. Me equivoco totalmente. ¿Por qué? Porque este camino no tiene otro fin que la muerte. No podemos dar por terminado el camino hasta no llegar a la muerte. Y por eso, si todavía estoy caminando, si todavía estoy en este mundo, todavía me falta camino por recorrer. Todavía tengo que avanzar, todavía tengo que seguir. San Pablo continúa diciendo que el mismo Dios, eh, nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos conduzcan hacia ustedes, es decir, que podamos llegar hacia ustedes, que podamos tener la gracia de volverlos a Dios, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, un amor mutuo y hacia todos los demás. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta el verdadero ser de Cristo. Ahí se manifiesta el verdadero pertenecer a la iglesia, en ese amor mutuo. Recuerda cómo iniciaba la carta a los tesalonicenses, llamando, hablándoles, dirigiéndose hacia esa comunidad que se congrega, es decir, que se une. Por tanto, si no hay esa comunidad que se congrega, si no hay esa comunidad que se une, no hay una verdadera comunidad cristiana. Yo los tengo a ustedes para que Él los conserve sus corazones irreprochables en la santidad de Dios. Es decir, pido para que el Señor los mantenga irreprochables en la santidad hasta el día en que venga nuestro Señor. Hasta el día en que venga nuestro Señor. Qué importante, el recuerdo de la esperanza. Esa comunidad cristiana, ¿cómo se une? Se une en oración permanente, en esperanza permanente, hasta el día en que venga nuestro Señor en compañía de todos sus santos, hasta el día de la venida de nuestro Señor. Ese es el deseo, esa es la esperanza que mueve el corazón cristiano. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse,
Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra de Dios. Hay varios puntos importantísimos para leer en profundidad el Evangelio que acabamos de leer. Lo primero, recordar de dónde venimos. Venimos de todo ese ataque que ha hecho el Señor a los escribas y a los fariseos, a los doctores de la ley, llamándolos hipócritas, sepulcros blanqueados. Les ha dado duro, 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 duro. Y ahora habla de nuevo a sus discípulos. Había empezado el Señor, después de esa serie de preguntas que han venido a hacerle para ponerlo a prueba, hablando a sus discípulos y a la multitud. Después se dirigió a los escribas y a los fariseos. Ahora se vuelve a dirigir hacia sus discípulos. ¿Qué nos marca con esto el Evangelio? Que el Señor lo que pretende es mostrarnos justamente cómo no tiene que ser la iglesia. Recuerda que esta semana está marcada justamente por esa lectura que hicimos el domingo, donde hemos visto a nuestro Señor darle las llaves del cielo a Pedro. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces lo que estamos leyendo es, en primer lugar, el modo en que nuestro Señor quiere que se conduzca la vida de la iglesia, cómo van a administrar los bienes que no son propios, sino los bienes de la gracia de salvación que vienen de Dios y cuyo destinatario es el pueblo de Dios. Y entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, veíamos al final de la primera lectura cómo San Pablo invita a la comunidad de los tesalonicenses a estar siempre vigilantes a la espera de la venida de Jesús. ¿Y cómo ha iniciado esta parte del Evangelio? Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Velen y estén preparados. Es decir, la actitud del creyente es esta: la de estar siempre en vela, siempre preparados, atentos a la venida del Señor. ¿Cómo está el cristiano? Siempre esperando la venida de Jesús, siempre a la espera de la venida de Jesús. Es el modo en que efectivamente desarrollamos nuestra vida. ¿Por qué? Además, porque no saben qué día va a venir su Señor. Velen y estén preparados, siempre preparados. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el día en que va a venir su Señor. Qué importante es tener conciencia de esto, de que si yo no estoy preparado, entonces no estoy viviendo como debe vivir el cristiano. El cristiano debe vivir siempre preparado. ¿Qué significa siempre preparado? Siempre preparado para morir, siempre preparado para el encuentro con el Señor. No es que a mí me atraiga la muerte, no es que a mí me guste la muerte, no es que yo me quiera morir porque amamos lógicamente la vida que nos ha dado el Señor, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Si yo le tengo miedo a la muerte, lo que tengo es miedo al encuentro con el Señor. Y si yo tengo miedo al encuentro con el Señor, algo no está bien, algo no es correcto en mi fe, algo no lo estoy viviendo de la manera en que debería vivirlo, y esto tiene que estar sumamente claro. No sabemos en qué día va a venir el Señor, como no sabemos cuál es el día de nuestra muerte. Por tanto, siempre tenemos que estar preparados. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Si yo supiera a qué hora va a venir, estaría vigilando, no me tomaría por sorpresa. Entonces, aquí comienza a aparecer la imagen del padre de familia, hablándole a los discípulos. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor, cómo tienen que estar cuidando el hogar.
Por tanto, vemos cómo está refiriéndose a esa labor de la iglesia en cuanto a la jerarquía de la iglesia. ¿De dónde ha partido todo este discurso? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos les digan. Pero el Señor ahora está anunciando cómo va a haber esa transformación, ese cambio. Ya sobre la cátedra no van a estar sentados los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo de la nueva alianza, se acerca el tiempo de de la redención, se acerca por tanto el tiempo en que viene el Señor. Y viene la iglesia y viene la conformación de la iglesia, es decir, la nueva alianza. Y esa nueva alianza se va a organizar con una estructura completamente nueva, completamente distinta. Y por tanto, la imagen que invita el Señor es a que los padres, los encargados de cuidar la casa, estén siempre vigilantes y siempre atentos. Y mira cómo continúa esa imagen porque es preciosa. Fíjense en un servidor fiel y prudente. ¿Quiénes son los que tienen que llevar adelante efectivamente ese modo de vida de la iglesia? Los servidores, que tienen que ser fieles y prudentes. ¿Para qué los ha nombrado su amo? Para encargarse de toda la servidumbre y para proporcionarle oportunamente el alimento. ¿Para qué existen los obispos? ¿Para qué existen los sacerdotes? Para que estén sobre el pueblo de Dios. No, para servir al pueblo de Dios, para repartir al pueblo de Dios a su debido tiempo el alimento que es la gracia de Dios y que viene de Dios y que es destinada para el pueblo. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Atentos, ustedes van a tener que cumplir con su deber. No tienen asegurado el cielo porque yo los he escogido, porque los he puesto al frente. Van a tener que cumplir la misión, van a tener que desarrollar la labor para la cual los he llamado. Pero en cambio, si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, es decir, aquel que no realiza la labor. El resultado final siempre será el mismo. Vendrá el amo. El tiempo en este mundo está contado, lo tenemos limitado. No va a suceder que yo me voy a quedar para siempre aquí. No, eso nunca va a suceder. Les aseguro que el día menos pensado llegará en la hora más imprevista y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Es decir, les está diciendo, si yo los siento ahora en ese puesto que han ocupado los escribas y los fariseos y ustedes no realizan la labor que deben realizar, no se comportan a la altura, atentos, porque van a recibir el mismo castigo de aquellos hipócritas a los cuales ya les he hablado con tanta severidad. Por tanto, todas las palabras de hipocresía que dirigía el Señor a los escribas y a los fariseos no son solo para apuntar el dedo hacia ellos, sino para mostrarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, cuál es el camino que no debemos seguir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.